Una empleada sin casa ayudó a la anciana en el mercado. Días después, descubrió el mercado de la Merced en Ciudad de México hervía con su energía característica aquella mañana de octubre. Entre los puestos de frutas y verduras, con su bolsa de tela raída cargando apenas 3 jitomates, 2 cebollas y un puñado de cilantro, caminaba Lucía Ramírez, de 38 años, una mujer cuyo rostro mostraba las marcas profundas de quien había vivido demasiado en muy poco tiempo. Su uniforme de empleada doméstica, un vestido azul marino que había lavado y planchado meticulosamente la noche anterior en el baño público de una estación del metro, estaba impecable a pesar de que llevaba 2 semanas durmiendo en albergues y ocasionalmente en bancos de parques. Hacía exactamente 47 días que había perdido su último empleo cuando la familia para la que trabajaba se mudó a Canadá sin avisarle con tiempo suficiente para buscar otro trabajo, y con ese empleo perdió también el cuarto de servicio donde había vivido los últimos 8 años. Sin referencias escritas, sin ahorros y con una deuda hospitalaria de su difunto esposo que aún la perseguía, Lucía se encontraba en el limbo aterrador de los invisibles urbanos, aquellos que trabajan toda la vida pero pueden caer en el abismo en cuestión de días. Lo que nadie sabía, ni siquiera las otras mujeres del albergue donde pasaba algunas noches, era que Lucía cargaba consigo algo más valioso que cualquier posesión material. 15 años de experiencia cuidando casas, niños y ancianos, con una dedicación que rayaba en lo maternal y una intuición casi sobrenatural para entender qué necesitaba cada miembro de una familia antes de que ellos mismos lo supieran. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. Lucía estaba calculando mentalmente si le alcanzaría el dinero para comprar una pieza de pan cuando escuchó el estruendo. A unos 5 metros de distancia, una anciana elegantemente vestida había tropezado con una caja de mangos, cayendo aparatosamente sobre los adoquines húmedos del mercado. Su bolsa de mano, claramente de marca cara, había volado varios metros, desparramando su contenido. Lo que sucedió a continuación reveló mucho sobre la naturaleza humana en las grandes ciudades. Mientras algunos comerciantes se acercaban con genuina preocupación, otros simplemente observaban con indiferencia, y un par de jóvenes se acercaron peligrosamente a los objetos desperdigados de la anciana con intenciones claramente poco nobles. Lucía no lo pensó 2 veces. Dejó su bolsa con las verduras junto a un puesto de flores y corrió hacia la mujer caída, llegando antes que nadie. «Señora, no se mueva todavía», dijo con voz firme pero cálida, arrodillándose en el suelo sucio sin importarle que su uniforme se manchara. «Déjeme revisarla primero. ¿Puede mover los pies? ¿Siente dolor en la espalda o el cuello?» La anciana, de aproximadamente 75 años, con cabello blanco perfectamente peinado y joyas discretas pero evidentemente costosas, la miró con sorpresa. Sus ojos azules, aunque empañados por el dolor, mostraban una lucidez notable. «Creo que solo me lastimé la rodilla», respondió con voz temblorosa. «Qué vergüenza, a mi edad tropezándome como niña pequeña». Mientras Lucía evaluaba cuidadosamente las extremidades de la anciana con movimientos que delataban conocimiento práctico de primeros auxilios, notó con el rabillo del ojo a los 2 jóvenes acercándose a la cartera caída. «Oigan», dijo con voz firme y autoridad natural, «si van a ayudar, recojan las cosas de la señora y tráiganlas aquí. Si no, háganse a un lado que estorban». Los jóvenes, sorprendidos por el tono de comando de aquella mujer, que claramente no tenía nada, vacilaron y finalmente se alejaron. Un comerciante de edad madura se acercó y recogió los objetos de la anciana, entregándoselos a Lucía con una sonrisa de aprobación. «Buena mujer», murmuró. «Hay pocos así». «Ay». Lucía ayudó a la anciana a sentarse lentamente, revisando con manos expertas la rodilla que ya comenzaba a hincharse. «Necesita hielo inmediatamente y que un médico la revise. ¿Vino sola al mercado?» La anciana asintió, claramente avergonzada. «Mi chofer está de vacaciones y no quise molestar a nadie. Solo venía por unos aguacates especiales que venden aquí. ¡Qué tontería la mía!». Lucía sintió una punzada de reconocimiento. Conocía esa expresión.
presión, esa mezcla de orgullo y soledad que hace que las personas mayores hagan cosas peligrosas solo para sentirse independientes. Había visto la misma mirada en la abuela que había cuidado en su penúltimo empleo, una mujer que prefería arriesgarse antes que admitir que necesitaba ayuda. No es tontería querer hacer las cosas por sí misma, Lucía respondió suavemente, pero ahora necesita atención. ¿Tiene familia a quien pueda llamar? La anciana, cuyo nombre Lucía descubriría después era Beatriz Mendoza de Fuentes, sacó un teléfono celular de última generación de su bolsa recuperada. Tengo una nieta, pero está trabajando. No quiero molestarla. Tiene reuniones importantes hoy. Lucía reconoció ese tono también. La familia ocupada, las personas mayores que se vuelven una inconveniencia en lugar de una prioridad. Señora Beatriz, dijo Lucía leyendo el nombre en una tarjeta que había caído de la cartera. Su salud es más importante que cualquier reunión. Permítame llamar a su nieta. Mientras tanto, voy a conseguir hielo para esa rodilla. Durante los siguientes 30 minutos, Lucía se convirtió en la coordinadora perfecta de una emergencia médica improvisada. Negoció hielo gratis de un vendedor de pescados, convenció a un taxista de esperar sin cobrar hasta que llegara la familia, y mantuvo a Beatriz calmada y distraída, contándole historias sobre el mercado mientras aplicaba compresas frías y mantenía la pierna elevada. Cuando finalmente llegó la nieta de Beatriz, una mujer de unos 35 años, vestida con traje sastre de diseñador y claramente agitada, Lucía le había tomado nota mental de todos los síntomas de la anciana, el momento exacto de la caída y una lista de cosas que el médico necesitaría saber. La nieta, presentándose brevemente como Andrea Fuentes, empresaria y directora de una cadena de boutiques, apenas registró la presencia de Lucía más allá de un gracias apresurado mientras ayudaba a su abuela a entrar al taxi. Pero Beatriz se aferró a la mano de Lucía antes de irse. Espera, no me dijiste tu nombre. Lucía Ramírez, señora. Cuídese mucho y que Dios la bendiga. ¿Trabajas aquí en el mercado? Lucía vaciló solo un segundo antes de responder con honestidad. No, señora. Soy empleada doméstica. Vine a comprar algunas cosas. Beatriz la miró con una intensidad que hizo que Lucía se sintiera extrañamente expuesta. Tienes manos de cuidadora, la anciana observó. He tenido suficientes enfermeras y empleadas en mi vida para reconocerlas. Gracias, Lucía Ramírez. Eres un ángel. El taxi se alejó y Lucía regresó a recoger su bolsa de verduras solo para descubrir que el comerciante de flores había agregado un ramo de claveles con una nota para una mujer de buen corazón. Era un gesto pequeño, pero hizo que los ojos de Lucía se llenaran de lágrimas que se negó a derramar. No había tiempo para sentimentalismos. Necesitaba encontrar trabajo antes de que terminara el mes o terminaría completamente en la calle. Durante los siguientes 5 días, Lucía tocó puertas, respondió a anuncios clasificados y fue a 3 entrevistas donde le dijeron que estaba sobrecalificada o que preferían a alguien más joven. La realidad brutal de ser una mujer de casi 40 años, sin referencias escritas recientes, era que nadie confiaba en ella. Las familias querían empleadas con documentación perfecta, referencias verificables y preferiblemente que vivieran fuera de la casa. Una mujer sin domicilio fijo era vista como un riesgo inaceptable, sin importar cuánta experiencia tuviera. En la noche del 5.º día, mientras Lucía hacía fila para entrar al albergue donde podría dormir esa noche si había espacio, su teléfono celular de prepago, que mantenía funcionando con recargas mínimas, sonó con un número desconocido. Lucía Ramírez. Era una voz femenina, eficiente, que Lucía no reconoció inmediatamente. Sí, habla ella. Habla Andrea Fuentes. Nos conocimos hace unos días en La Merced cuando ayudaste a mi abuela. Lucía sintió el corazón acelerarse con una mezcla de esperanza y precaución. Claro que la recuerdo. ¿Cómo está su abuela? Está bien, solo fue un esguince severo. Pero Lucía, necesito hablar contigo sobre algo urgente. ¿Podrías venir mañana a las 9 de la mañana a la casa de mi abuela? Es en las lomas de Chapultepec. Andrea le dio la dirección exacta. Una zona de la ciudad donde Lucía había trabajado antes, donde las casas eran mansiones y los jardines parecían parques privados. Voy a ser completamente honesta contigo, Andrea continuó, y Lucía pudo escuchar algo parecido a desesperación en su voz. Mi abuela ha despedido a 6 empleadas en los últimos 8 meses.
Tiene una fractura de cadera de hace un año que la dejó con movilidad limitada y desde entonces su carácter se volvió difícil, muy difícil. Rechaza ayuda, se niega a cooperar con las cuidadoras y básicamente ha decidido que prefiere morirse sola que aceptar que necesita asistencia. Pero desde el accidente en el mercado no ha dejado de hablar de ti. Dice que eres la única persona en años que la trató con respeto real, no con condescendencia disfrazada de amabilidad. Lucía sintió algo removerse en su pecho, una combinación de esperanza profesional y reconocimiento emocional. Conocía ese tipo de paciente, la persona mayor orgullosa que había sido independiente toda su vida y ahora se asfixiaba bajo el peso de la dependencia. Señorita Andrea, necesito ser honesta con usted también, Lucía respondió. Actualmente no tengo domicilio fijo. Perdí mi último empleo y mi vivienda hace casi 2 meses. No tengo referencias escritas de mi último empleo porque la familia se mudó al extranjero. Entenderé perfectamente si eso cambia su oferta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lucía cerró los ojos, preparándose para la inevitable rescisión de la invitación. Pero Andrea sorprendió. Lucía, mi abuela tiene 80 millones de pesos en activos, una mansión de 2.000 metros cuadrados y está completamente sola excepto por mí. Y yo estoy tan ocupada con mi empresa que apenas la veo 2 veces por semana. Lo que necesito no es alguien con papeles perfectos. Necesito a alguien que pueda conectar con ella, que entienda que detrás de su mal carácter hay una mujer aterrorizada de volverse inútil. Si puedes hacer eso, te ofrezco un cuarto completo en la casa, 3 comidas al día, un salario competitivo y lo más importante, tiempo para recuperarte y reorganizar tu vida. ¿Interesada? Lucía tuvo que sentarse en el suelo del pasillo del albergue, sus piernas de repente incapaces de sostenerla. ¿Cuándo puedo empezar? La risa de Andrea sonó más aliviada que alegre. Mañana a las 9, como dije. Pero Lucía, te advierto, mi abuela es complicada, grita, se queja, critica todo. Ha hecho llorar a mujeres con 20 años de experiencia. Si duras más de una semana, será un milagro. Lucía sonrió por primera vez en días. Señorita Andrea, he cuidado niños berrinchudos, ancianos con demencia y familias donde la mamá y la suegra peleaban todos los días. Creo que su abuela y yo nos vamos a entender muy bien. A las 9 en punto de la mañana siguiente, Lucía estaba parada frente a una mansión de estilo colonial mexicano que parecía sacada de una revista de arquitectura. Los muros color terracota, el portón de madera tallada y los jardines impecables hablaban de riqueza generacional, del tipo que se acumula durante décadas de negocios exitosos. Andrea la recibió personalmente, luciendo mucho más calmada que en el mercado. Gracias por venir, Lucía. Antes de que conozcas formalmente a mi abuela, déjame darte algo de contexto. Mientras caminaban por pasillos llenos de arte colonial y fotografías familiares, Andrea explicó la situación. Beatriz Mendoza de Fuentes había sido una mujer extraordinaria. Empresaria desde los años 60, cuando las mujeres en los negocios eran rarísimas, había construido una fortuna en bienes raíces y después en importación de textiles. Había educado sola a 2 hijos después de enviudar a los 40 y había sido una matriarca formidable que todos respetaban y algunos temían. Pero hace un año, Andrea continuó mientras subían una escalera de cantera, se cayó en el baño. Fractura de cadera. La operación fue exitosa, pero la recuperación fue brutal. Mi abuela, que había corrido maratones en sus 60s, de repente necesitaba bastón para caminar 20 metros. Eso la destrozó psicológicamente. Se volvió amarga, agresiva. Mi tío y mi padre intentaron que se mudara con uno de ellos, pero ella se negó. Dice que prefiere morir en su casa que volverse una carga. Llegaron a una suite en el 2º piso con vista a un jardín espectacular. Está aquí dentro. Te advierto, probablemente va a ser grosera contigo para probarte. Es su manera de protegerse. Si alguien la lastima primero, no pueden lastimar a ella. Andrea tocó suavemente antes de abrir. La habitación era amplia y luminosa, decorada con gusto exquisito, pero claramente diseñada para la comodidad de alguien con movilidad limitada. Beatriz estaba sentada en un sillón junto a la ventana, su pierna vendada elevada en un cojín, mirando el jardín con una expresión que Lucía reconoció inmediatamente, la mirada de alguien que se siente prisionero en su propia casa. «Abuela», Andrea dijo con cariño forzado,
Traje a Lucía Ramírez, la mujer que te ayudó en el mercado. Beatriz se volteó lentamente y por un momento su expresión se suavizó al reconocer a Lucía, pero casi inmediatamente volvió la máscara de irritabilidad. Así que decidiste convertir mi casa en un refugio de caridad, espetó a Andrea. ¿Ahora recoges empleadas de la calle? Lucía vio cómo Andrea se tensaba, preparándose para una pelea familiar. Pero antes de que la nieta pudiera responder, Lucía habló con una calma que sorprendió a ambas mujeres. Señora Beatriz, tiene toda la razón. Vengo de la calle, literalmente. No tengo casa desde hace 2 meses. No tengo referencias escritas. No tengo nada que ofrecerle excepto 15 años de experiencia cuidando a personas que, como usted, perdieron temporalmente su independencia y necesitaban a alguien que las ayudara a recuperarla. Beatriz parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿Recuperarla? Todas las otras empleadas querían convertirme en un bebé inválido. Lucía caminó hacia el sillón y se sentó en el banco que había frente a Beatriz, quedando a su misma altura visual. Era un movimiento deliberado que había aprendido años atrás. Nunca pararse sobre alguien vulnerable, nunca agacharse condescendientemente, siempre iguales. Señora, tengo 38 años y hasta hace 2 meses había trabajado sin parar desde los 15. Tuve mi propia casa, mi esposo, mis planes, y en 2 meses perdí todo. Me convertí en invisible, en alguien que la gente evita en el metro porque no quieren recordar que ellos también podrían caer. Así que entiendo perfectamente lo que se siente cuando tu vida cambia de un día para otro y todos te tratan diferente. No estoy aquí para tratarla como inválida. Estoy aquí porque en el mercado vi a una mujer que se negaba a rendirse a pesar del dolor, y eso es algo que respeto profundamente. El silencio que siguió fue denso. Andrea miraba a Lucía como si estuviera viendo a una santa o a una loca. No estaba segura cuál. Beatriz estudiaba a Lucía con una intensidad que hacía sentir que estaba siendo evaluada en múltiples niveles. ¿Tu esposo? Beatriz finalmente preguntó con voz más suave. Murió hace 4 años. Cáncer de páncreas. Pasé sus últimos 6 meses cuidándolo mientras trabajaba de día y lo atendía de noche. Aprendí mucho sobre dignidad en esos meses, sobre cómo es posible necesitar ayuda sin perder tu esencia. Beatriz cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Andrea, déjanos solas. Andrea vaciló, claramente preocupada de dejar a su abuela con una desconocida, pero algo en la expresión de Beatriz la hizo obedecer. Estaré en la biblioteca si me necesitan, dijo antes de salir. Una vez solas, Beatriz se permitió mostrar algo del dolor que había estado escondiendo. ¿Realmente crees que puedo recuperar mi independencia? Los médicos dicen que nunca volveré a caminar sin bastón. Tengo 76 años, Lucía. No soy una joven que puede recuperarse de todo. Lucía se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín. ¿Ve ese rosal cerca de la fuente? Está floreciendo hermosamente ahora. El año pasado probablemente estaba en un estado diferente y el próximo año será diferente otra vez. No se trata de volver a ser quien era antes de la caída. Se trata de descubrir quién puede ser ahora con las nuevas circunstancias. Independencia no significa hacer todo sola. Significa tener control sobre tu vida, tomar tus propias decisiones, mantener tu dignidad. Eso puede lograrse con un bastón o con una silla de ruedas o con ayuda de otras personas. Beatriz la miró fijamente. Eres muy sabia para tu edad. No soy sabia. Solo he sufrido lo suficiente para entender que la vida cambia constantemente y podemos elegir cómo respondemos a esos cambios. Las otras empleadas me trataban como si fuera de cristal o me hablaban como si fuera sorda o tonta. Me servían la comida como si no pudiera sostener un tenedor. Me seguían al baño como si fuera a caerme cada segundo. Lucía regresó al banco y se sentó nuevamente. Señora Beatriz, voy a ser completamente honesta sobre cómo trabajaría si me contrata. Primero, no soy su niñera, soy su asistente, su compañera en el proceso de recuperación. Voy a hacer lo que usted necesite ayuda para hacer, pero también voy a empujarla a hacer lo que puede hacer sola, así sea incómodo. Segundo, no voy a mentirle ni tratarla con condescendencia. Si hace algo peligroso, se lo voy a decir directamente. Si está siendo difícil sin razón, también se lo voy a decir. Y tercero, voy a respetar que esta es su casa, su vida, y mis opiniones son solo sugerencias, no órdenes. Beatriz empezó a sonreír lentamente. ¿Y si te grito? Le voy a dar 5 minutos para desahogarse,
y después le voy a preguntar qué es lo que realmente le molesta, porque en mi experiencia, la gente no grita porque esté enojada con quien tiene enfrente. Grita porque está enojada con la situación y necesita que alguien escuche ese enojo. ¿Y si digo que quiero hacer algo estúpido como ir al mercado sola otra vez? Lucía se permitió sonreír. Le voy a decir que me parece estúpido y que podría lastimarse. Y después le voy a preguntar por qué quiere ir al mercado. Si es porque extraña salir de esta casa, vamos a encontrar la manera de que salga regularmente, pero con seguridad. Si es porque necesita sentir que todavía puede hacer sus propias compras, vamos a ir juntas y yo voy a cargar las bolsas mientras usted elige qué comprar. Siempre hay una manera de satisfacer la necesidad real sin tomar riesgos innecesarios. Beatriz extendió su mano temblorosa hacia Lucía. Estás contratada. Salario de 30,000 pesos al mes, cuarto y comida incluidos, 2 días libres a la semana que tú elijas. ¿Aceptas? Lucía tomó la mano arrugada, sintiendo lágrimas intentando salir. Acepto, señora Beatriz. No la voy a decepcionar. Oh, probablemente me vas a decepcionar en algo. Beatriz respondió con humor ácido, retornando a su voz. Y yo definitivamente te voy a decepcionar a ti. Pero tal vez juntas podamos crear algo funcional de este desastre. Andrea fue llamada de vuelta para formalizar el acuerdo. Claramente sorprendida de que su abuela hubiera aceptado a alguien tan rápidamente, preparó un contrato simple que ambas firmaron. Lucía se mudaría ese mismo día a su nuevo cuarto, una habitación amplia y cómoda en el primer piso, cerca de la suite de Beatriz, pero con suficiente privacidad. Durante las siguientes horas, mientras Lucía acomodaba sus pocas pertenencias en el armario espacioso de su nuevo cuarto, Andrea le explicó la rutina médica de Beatriz. Medicamentos 3 veces al día, terapia física 2 veces por semana que ella se negaba a hacer, dieta baja en sodio que constantemente violaba y una larga lista de cosas que los doctores decían que debía hacer, pero que Beatriz ignoraba sistemáticamente. Suena como un desafío interesante, Lucía comentó. ¿Por qué no puedes simplemente seguir las indicaciones médicas como adulto razonable? Porque seguir esas indicaciones significa aceptar que está enferma, y mi abuela pasó 76 años negándose a aceptar limitaciones de cualquier tipo. Fue la primera mujer en su familia en ir a la universidad, la primera en dirigir una empresa, la primera en viajar sola por el mundo. No sabe cómo ser alguien que necesita ayuda. Esa noche, Lucía preparó la cena siguiendo las indicaciones de Andrea sobre las preferencias y restricciones de Beatriz. Cuando subió la bandeja a la suite, encontró a la anciana luchando por alcanzar un libro en el estante alto, claramente frustrada. Señora Beatriz, ¿qué libro necesita? El de pasta verde en el tercer estante. Y antes de que digas nada, sé que debería pedir ayuda, pero es ridículo necesitar ayuda para algo tan simple como alcanzar un maldito libro. Lucía tomó el libro y se lo entregó. Tiene razón, es frustrante, pero ¿sabe qué más sería ridículo? Caerse otra vez intentando alcanzarlo y terminar con otra fractura. Mañana vamos a reorganizar estos estantes poniendo sus libros favoritos a una altura que pueda alcanzar fácilmente. ¿Le parece? Beatriz tomó el libro sorprendida. ¿No vas a darme un sermón sobre pedir ayuda? No, ya sabe que debe pedir ayuda. Darle un sermón sería tratarla como niña. En vez de eso, vamos a hacer cambios prácticos que le devuelvan algo de independencia. Ese es mi trabajo. Durante la cena, Lucía notó que Beatriz apenas tocaba su comida. No le gusta, observó sin juicio. Está muy sosa, sin sal, sin sabor, sin nada que valga la pena. La sal le hace daño a su presión, lo sé. Pero ¿qué tal si mañana experimentamos con hierbas y especias? Puedo hacer que la comida sea sabrosa sin ser dañina. Mi esposo tenía diabetes y tuve que aprender a cocinar cosas deliciosas con restricciones severas. Se convirtió en un desafío creativo. Beatriz la miró con interés renovado. ¿Sabes cocinar de verdad? ¿No solo calentar cosas preparadas? Sé cocinar de verdad. Mi madre era cocinera en un restaurante pequeño en Oaxaca. Aprendí desde niña. Oaxaca, Beatriz repitió con nostalgia. No he estado allí en 20 años. La comida oaxaqueña es de mis favoritas. Entonces, mañana le voy a preparar un mole amarillo modificado para sus necesidades dietéticas. Va a pensar que está en Oaxaca otra vez, lo prometo. Por primera vez desde que Lucía llegó, Beatriz sonrió genuinamente. Está bien, Lucía Ramírez de Oaxaca. Convénceme de que vale la pena seguir con esta vida limitada. Esa primera
primera noche, Lucía no durmió mucho. Pasó horas planeando cómo abordaría los próximos días y semanas. No se hacía ilusiones de que sería fácil. Beatriz era orgullosa, terca y claramente acostumbrada a controlar todo a su alrededor. Pero Lucía había visto algo en sus ojos aquella primera tarde en el mercado, algo que reconoció porque lo había visto en su propio espejo durante los peores momentos de su vida. La expresión de alguien que todavía quería vivir, pero había olvidado cómo. A la mañana siguiente comenzó la verdadera prueba. Beatriz se negó a levantarse de la cama a la hora usual. ¿Para qué?, preguntó cuando Lucía entró con el desayuno. Para levantarme y sentarme en una silla diferente durante 8 horas antes de regresar a la cama. ¡Qué emocionante! Lucía dejó la bandeja del desayuno en la mesa junto a la cama y abrió las cortinas, dejando entrar el sol brillante de la mañana. Señora Beatriz, ¿sabe qué es lo más triste que he visto en mi vida? No son las personas que mueren, es las personas que están vivas pero ya decidieron rendirse. Es verlas desperdiciar cada día que tienen porque decidieron que si no pueden tener la vida que querían, no vale la pena tener ninguna vida. Ese es un discurso muy bonito, pero no cambia que mi vida ahora es patética. Su vida ahora es diferente. Patética es una elección, no una condición. Beatriz se incorporó ligeramente, sus ojos brillando con algo entre enojo y curiosidad. ¿Me estás llamando patética? No, estoy diciendo que está actuando de manera patética, que es diferente. Usted no es patética, señora Beatriz. Es una mujer que construyó empresas, crió hijos sola, viajó por el mundo. Una fractura de cadera no borra 76 años de logros. Pero quedarse en cama, sintiendo lástima de sí misma, sí los opaca. Por un momento Lucía pensó que había ido demasiado lejos, que Beatriz la despediría en el acto. Pero entonces sucedió algo inesperado. Beatriz empezó a reírse. No una risa amable, sino una carcajada genuina que sacudió su cuerpo frágil. Dios mío, Andrea tenía razón. Eres completamente diferente a todas las otras. ¿Es eso bueno o malo? Todavía no lo sé. Dame ese desayuno. Si voy a ser regañada por alguien que tiene la mitad de mi edad, al menos necesito comer algo primero. Mientras Beatriz desayunaba, Lucía explicó el plan del día. Después del desayuno, ejercicios suaves de movilidad que el fisioterapeuta había recomendado pero que Beatriz nunca hacía. Después, baño y arreglo personal. Luego moverían algunos muebles en la suite para hacerla más funcional. Por la tarde, reorganizarían la biblioteca personal de Beatriz. Y en la noche, Lucía prepararía el prometido mole amarillo modificado. Suena exhaustivo, Beatriz comentó. Suena como un día lleno de actividad en lugar de un día vacío de rendición. Lucía corrigió. Los ejercicios de movilidad fueron una batalla. Beatriz se quejó de cada movimiento. Declaró que era demasiado difícil, que le dolía todo, que no veía el punto. Pero Lucía fue implacable de una manera que ninguna de las empleadas anteriores había sido. No permitía que Beatriz se detuviera después de 2 repeticiones cuando debían ser 10. No aceptaba excusas de que era demasiado cansado. Pero tampoco fue cruel. Cuando Beatriz genuinamente necesitaba un descanso, Lucía lo permitía. Cuando el dolor era real versus simplemente incómodo, Lucía ajustaba el ejercicio. ¿Cómo sabes cuándo realmente me duele versus cuando solo estoy siendo dramática?, Beatriz preguntó después de una sesión particularmente difícil. Porque observo sus ojos. Cuando es dolor real, sus pupilas se dilatan y su respiración cambia. Cuando es resistencia psicológica, sus ojos me miran esperando que ceda. Además, pasé 6 meses cuidando a un hombre muriendo de cáncer. Aprendí a leer el dolor como segundo idioma. Beatriz se quedó en silencio por un momento. ¿Lo extrañas? A tu esposo. Todos los días. Pero él me hizo prometer que no desperdiciaría mi vida en luto eterno. Dijo que si yo me rendía después de su muerte, entonces su vida también habría sido desperdiciada porque no me habría enseñado nada sobre fortaleza. Esa tarde, mientras reorganizaban la biblioteca, Beatriz comenzó a hablar. Contó sobre su esposo, fallecido hace 20 años, sobre cómo habían construido su primer negocio juntos, sobre sus 2 hijos, buenos hombres pero distantes, ocupados con sus propias vidas, sobre Andrea, su nieta favorita, brillante pero tan consumida por el trabajo que apenas tenía vida personal. A veces pienso que mi legado es una familia de workaholics, incapaces de simplemente estar
presentes el uno para el otro. Beatriz admitió: trabajé tanto para darles todo, y lo único que aprendieron fue a trabajar, no aprendieron a vivir. Lucía, ordenando libros en los estantes bajos, respondió cuidadosamente: señora Beatriz, nunca es tarde para enseñar nuevas lecciones. Si quiere que su familia aprenda a estar presente, empiece estando presente usted. Invite a Andrea a cenar y apague su teléfono celular. Llame a sus hijos no para hablar de negocios, sino solo para preguntar cómo están sus corazones. Las familias aprenden por modelado, no por sermones. ¿Y tú, tienes familia? Mis padres murieron cuando yo era joven. No tenemos hijos, mi esposo y yo. Intentamos por años, pero no sucedió. Así que mi familia fueron las familias para las que trabajé, los niños que cuidé, los ancianos que atendí. Encontré familia en lugares inesperados. Beatriz estudió a Lucía con una expresión que era difícil de descifrar. Por eso eres tan buena en esto, porque cada familia que cuidas es tu familia. Tal vez simplemente entiendo lo que es estar sola y no quiero que nadie más se sienta así si puedo evitarlo. Esa noche, el mole amarillo modificado fue un éxito rotundo. Lucía había logrado capturar la esencia de la receta oaxaqueña tradicional, pero ajustando ingredientes para cumplir con las restricciones dietéticas de Beatriz. La anciana comió con un apetito que Andrea, quien se había unido para la cena, no había visto en meses. «Abuela, estás comiendo», Andrea observó con asombro. «Si voy a estar atascada en este cuerpo limitado, al menos voy a disfrutar lo que entra en él», Beatriz respondió. Lucía demostró que comida saludable no tiene que saber a cartón. Andrea miró a Lucía con algo parecido a reverencia. «No sé qué le hiciste a mi abuela, pero en un día lograste más que 6 empleadas en 8 meses. No le hice nada, solo la traté como la adulta capaz que todavía es, con algunas limitaciones físicas temporales». «Temporales», Beatriz repitió. «Lucía insiste en que esto es temporal y que voy a mejorar. Es agotadoramente optimista». «No es optimismo», Lucía corrigió. «Es realismo. El doctor dijo que con terapia constante podría recuperar 80% de su movilidad. Usted ha estado haciendo 0 terapia, así que obviamente no ha mejorado. Pero si hace el trabajo, el cuerpo responde. Eso no es optimismo, es biología». Las primeras semanas establecieron un ritmo. Cada mañana, Lucía despertaba a Beatriz exactamente a las 7. Nada de quedarse en cama. Desayuno nutritivo, pero delicioso, seguido de ejercicios de movilidad progresivamente más desafiantes. Beatriz se quejaba, protestaba, ocasionalmente gritaba, pero Lucía nunca cedía en lo esencial, mientras mostraba flexibilidad en los detalles. Si Beatriz quería hacer los ejercicios en el jardín en lugar de en su cuarto, perfecto. Si prefería hacerlos en la tarde en vez de la mañana, se podía negociar, pero hacerlos no era opcional. Lo que sorprendió a todos, especialmente a Beatriz misma, fue que empezó a mejorar. Primero fueron pequeños cambios. Podía sostener su bastón por más tiempo sin cansarse. Después pudo caminar desde su cuarto hasta el jardín sin necesitar descansar. Eventualmente comenzó a bajar las escaleras, lentamente y con apoyo, pero bajarlas. «Es como si mi cuerpo hubiera estado esperando que alguien lo obligara a recordar cómo funcionar», Beatriz comentó una tarde después de lograr caminar por todo el primer piso de la casa. Su cuerpo nunca olvidó, solo estaba esperando que su mente dejara de sabotearlo, Lucía respondió. Pero la transformación no fue solo física. Beatriz comenzó a involucrarse nuevamente con el mundo exterior. Llamó a sus hijos y tuvo conversaciones reales, no solo reportes de salud. Invitó a Andrea a cenar semanalmente sin hablar de negocios. Comenzó a leer los periódicos financieros otra vez, comentando sobre las noticias empresariales con la agudeza que la había hecho exitosa. Lucía observaba estos cambios con satisfacción profesional, pero también con algo más personal. Se estaba encariñando profundamente con aquella mujer difícil y orgullosa que poco a poco le permitía ver su vulnerabilidad real. En Beatriz veía no solo una empleadora, sino algo parecido a la figura materna que había perdido siendo joven. Una noche, 2 meses después de que Lucía comenzara a trabajar, Andrea llegó para la cena semanal acompañada por un hombre. «Abuela Lucía, quiero presentarles a alguien. Este es Roberto Mendoza, estamos saliendo». Roberto era un hombre atractivo de unos 40 años, con sonrisa amable y modales educados. Durante la cena, quedó claro que era sinceramente interesado en
Andrea y no intimidado por su éxito empresarial. Beatriz los observaba con expresión especulativa. Después de la cena, mientras Lucía preparaba té en la cocina, Andrea entró con expresión seria. Lucía, necesito agradecerte, no solo por cuidar a mi abuela, sino por recordarme que hay más en la vida que el trabajo. Escucharte hablar con ella sobre estar presente, sobre no desperdiciar los días, me hizo pensar. Conocí a Roberto en un evento de networking hace 6 meses, pero nunca acepté una cita porque estaba demasiado ocupada. Después de escucharte, me di cuenta de que siempre estaré demasiado ocupada si no decido hacer espacio para otras cosas. Lucía sonrió suavemente. Me alegra que haya encontrado algo bueno, señorita Andrea. Su abuela se ve muy feliz viéndola feliz. Ella es una persona diferente desde que llegaste. Todos lo hemos notado. Mis tíos comentan que cuando hablan con ella por teléfono, suena como la mujer que recordaban de hace 10 años. Ella siempre fue esa mujer. Solo necesitaba recordarse a sí misma que seguía ahí debajo del miedo y la frustración. 3 meses después de su llegada, llegó el día de la evaluación médica trimestral de Beatriz. El doctor Ramírez, su médico de cabecera que la había tratado por años, no podía creer los resultados. Señora Fuentes, su movilidad ha mejorado dramáticamente. La fuerza en su cadera se ha más que duplicado. Su presión arterial está perfectamente controlada. Sus niveles de colesterol están mejores que hace 2 años. Sinceramente, esto es extraordinario. ¿Qué cambió? Beatriz miró a Lucía, quien había insistido en acompañarla a la cita. Contraté a una dictadora disfrazada de empleada doméstica que se niega a dejarme rendirme. El doctor se rió. Bueno, lo que sea que esté haciendo esta dictadora, siga haciéndolo. Al ritmo actual, podría reducir significativamente su dependencia del bastón en los próximos 6 meses. En el camino de regreso a casa, Beatriz estuvo inusualmente silenciosa. Lucía, manejando el auto que ahora se le permitía usar, respetó el silencio hasta que llegaron a la casa. Solo entonces Beatriz habló. Lucía, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, señora Beatriz. ¿Por qué haces esto? Y no me des la respuesta obvia de que es tu trabajo. Eres diferente con esto. Te importa de una manera que va más allá del profesionalismo. ¿Por qué? Lucía apagó el motor del auto y se giró para mirar a Beatriz directamente. ¿Recuerda cuando nos conocimos? En el mercado, después de que cayó, usted me miró con estos ojos que decían, por favor, ayúdame, pero no me hagas sentir débil. Reconocí esa mirada porque la había visto en mi esposo durante sus últimos meses, y antes de eso la había visto en mi propio espejo, cuando él murió y yo no sabía cómo seguir viviendo. Hago esto porque sé lo que es necesitar ayuda desesperadamente, pero no querer admitirlo. Y sé lo que significa cuando alguien te ayuda sin hacerte sentir menos. Mi esposo tuvo enfermeras terribles que lo trataban como caso clínico, pero tuvo una enfermera, María, que lo trataba como persona. Ella me enseñó que cuidar a alguien no es hacerlo todo por ellos, es caminar junto a ellos mientras encuentran su camino de regreso a sí mismos. Beatriz tenía lágrimas en los ojos. No eres solo mi empleada, ¿verdad? No, señora Beatriz, somos amigas, familia tal vez. Las familias que elegimos a veces son más fuertes que las que nacemos. Beatriz tomó la mano de Lucía y la apretó fuerte. Andrea cree que no lo sé, pero escuché cuando le explicó tu situación, que no tenías casa cuando llegaste aquí, que habías perdido todo. Lucía, quiero hacer algo por ti. Señora Beatriz, ya ha hecho mucho. Me dio un hogar cuando no tenía ninguno, un propósito cuando me sentía inútil. Cállate y déjame hablar, niña terca. Beatriz dijo con cariño, tengo una propiedad pequeña, un departamento en la Condesa que compré hace años como inversión, 2 recámaras, bien ubicado, actualmente vacío, quiero que sea tuyo. Lucía sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Señora Beatriz, no puedo aceptar eso, es demasiado. No es demasiado, es apenas suficiente. Lucía, me devolviste la vida y no estoy siendo dramática. Estaba muriendo lentamente en esa cama, rindiéndome día a día. Llegaste y me obligaste a recordar que todavía tenía razones para vivir, para mejorar, para continuar. Un departamento es lo mínimo que puedo hacer, pero yo solo hice mi trabajo. Tu trabajo era cuidarme. Lo que hiciste fue amarme como familia. Hay una diferencia enorme, y antes de que protestes más, déjame ser clara. El departamento es tuyo
sin condiciones. Si decides dejar este trabajo mañana, sigues siendo tuyo. Si conoces a alguien y te casas y te mudas al otro lado del país, sigue siendo tuyo. Es tuyo porque mereces tener seguridad, un lugar que nadie puede quitarte. Lucía comenzó a llorar, no lágrimas delicadas, sino sollozos profundos que venían de un lugar de dolor que había estado conteniendo durante meses. Lloró por todas las noches durmiendo en albergues, por la humillación de tocar puertas que se cerraban en su cara, por el miedo constante de terminar completamente en la calle, por la soledad de no tener un lugar al que llamar hogar. Beatriz, moviéndose con más agilidad de la que había mostrado en meses, rodeó el auto y abrió la puerta de Lucía, abrazándola torpemente pero con sinceridad genuina. Ya, mi niña, ya pasó. Tienes casa ahora, tienes familia, nunca más estarás sola. En ese momento, Andrea salió de la casa habiendo visto el auto llegar. Cuando vio a su abuela abrazando a Lucía, quien lloraba desconsoladamente, corrió hacia ellas alarmada. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Beatriz miró a su nieta con una sonrisa radiante. Todo está perfecto. Acabo de ganar una hija del corazón. Y antes de que preguntes, sí, le di el departamento de la condesa. No, no es discutible. Y sí, lo puse por escrito con el abogado la semana pasada, anticipando esta conversación. Andrea miró entre su abuela y Lucía, y para sorpresa de ambas, también comenzó a llorar. Gracias a Dios. He estado tratando de convencerte de hacer algo así durante semanas, pero sabía que tenías que decidirlo por tu cuenta. Lucía, bienvenida oficialmente a esta familia loca. Los siguientes meses trajeron cambios continuos a la casa en Las Lomas. Lucía se mudó al departamento en La Condesa, pero continuó trabajando para Beatriz, ahora con un contrato modificado que la hacía más compañera que empleada. Venía 5 días a la semana, ayudaba con las necesidades de Beatriz, pero también tenían tiempo para simplemente disfrutar la compañía mutua. Caminaban por el jardín hablando de todo, cocinaban juntas, Lucía enseñando recetas oaxaqueñas, mientras Beatriz compartía trucos empresariales. Veían películas viejas mexicanas que Beatriz amaba y comentaban sobre cómo el país había cambiado. Beatriz continuó mejorando físicamente, pero, más importante, recuperó su pasión por vivir. Comenzó a involucrarse nuevamente en sus negocios, no de manera controladora, sino como mentora y consejera. Aceptó una posición en el consejo de una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres empresarias. Escribió una columna mensual para una revista de negocios sobre liderazgo femenino. 6 meses después de que Lucía llegara, Andrea anunció su compromiso con Roberto. La boda sería pequeña, íntima, en el jardín de la casa de Beatriz. Y Lucía, Andrea dijo durante la cena de anuncio, quiero que seas mi madrina. No tengo hermanas. Mi madre murió hace años y tú nos devolviste a mi abuela. Me ayudaste a recordar lo que realmente importa en la vida. No puedo imaginar este día sin ti a mi lado. Lucía, abrumada una vez más por la generosidad de esta familia que había adoptado, aceptó entre lágrimas de felicidad. La boda fue hermosa, llena de amor y risas. Beatriz caminó por el pasillo del jardín sin bastón, solo con el brazo de su hijo para apoyo ceremonial, no por necesidad médica. Cuando llegó el momento del brindis, Beatriz pidió el micrófono. Quiero contarles una historia, comenzó, su voz clara y fuerte. Hace un año me caí en un mercado. No fue la primera caída. La primera fue meses antes, la que fracturó mi cadera. Pero la del mercado fue la que cambió mi vida. Porque ese día, una mujer que no me conocía, que no me debía nada, que estaba enfrentando sus propias batallas terribles, decidió ayudarme. No solo físicamente, me ayudó a recordar quién era yo antes de convertirme en prisionera de mis propios miedos. Beatriz miró directamente a Lucía. Lucía Ramírez llegó a mi vida disfrazada de empleada doméstica, pero era un ángel, enviado exactamente cuando más lo necesitaba. Me dio más que cuidado físico, me dio de regreso mi dignidad, mi propósito, mi vida, y en el proceso me dio una hija del corazón que nunca supe que necesitaba. Hubo lágrimas en los ojos de todos los invitados. Andrea estaba llorando abiertamente, arruinando su maquillaje de novia, pero sin importarle. Así que este brindis es triple. Beatriz continuó. Por Andrea y Roberto, que su amor siga creciendo cada día. Por la familia, la que nacemos y la que elegimos construir. Y por Lucía, quien me enseñó que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Que el amor viene en formas inesperadas
inesperadas y que a veces los ángeles llegan vestidos con uniformes de empleada doméstica. Después de la boda, mientras ayudaban a limpiar el jardín, Andrea jaló a Lucía aparte. Necesito decirte algo. Mi abuela no te lo va a decir porque es demasiado orgullosa, pero yo creo que mereces saberlo. Antes de que llegaras, había días en que ella hablaba de simplemente rendirse, no comer, no tomar sus medicamentos, solo dejarse ir. Estábamos todos aterrados de encontrarla muerta una mañana. Pero desde que llegaste, no solo volvió a vivir, floreció. Tú salvaste su vida, Lucía. Literalmente, Lucía abrazó a Andrea. Ella salvó la mía primero. Cuando tu abuela me contrató, yo estaba en mi punto más bajo, sin casa, sin esperanza, preguntándome si valía la pena seguir intentando. Ella me dio más que un trabajo. Me dio un propósito, una familia, un futuro. Nos salvamos mutuamente. Un año después de aquel encuentro en el mercado, Lucía estaba nuevamente en la Merced, pero esta vez no estaba comprando con centavos contados, sino ayudando a organizar un programa nuevo, Manos que Cuidan, una iniciativa fundada por Beatriz para entrenar y emplear a mujeres en situación vulnerable como cuidadoras profesionales de ancianos. Lucía era la directora del programa, utilizando su experiencia para enseñar a otras mujeres no solo las habilidades técnicas del cuidado, sino, más importante, la filosofía de tratar a cada paciente como familia, de respetar su dignidad mientras se les ayuda. El programa operaba desde una casa que Beatriz había comprado específicamente para este propósito, donde las mujeres recibían capacitación gratuita, certificación y después colocación en empleos bien pagados con familias cuidadosamente verificadas. También ofrecían alojamiento temporal para aquellas que, como Lucía un año atrás, se encontraban sin hogar. Es perfecto, Lucía había dicho cuando Beatriz le presentó la idea. Convertir mi peor momento en el mejor momento de otras personas. Eso es lo que hacemos las mujeres fuertes, Beatriz había respondido. Usamos nuestro dolor para construir algo que evite que otras sufran lo mismo. El día de la inauguración oficial del programa, Lucía estaba dando un tour a periodistas locales cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. Una mujer joven, tal vez de 25 años, vestida con ropa gastada pero limpia, cargando una bolsa pequeña que claramente contenía todas sus posesiones, estaba parada frente a la puerta del centro leyendo el letrero que anunciaba el programa. Lucía se acercó suavemente. «Hola, ¿puedo ayudarte?» La mujer se sobresaltó, claramente considerando huir, pero algo en la expresión de Lucía la hizo quedarse. «El letrero dice que entrenan cuidadoras. ¿Es verdad? ¿Gratis?» «Completamente gratis. También ofrecemos alojamiento durante el entrenamiento si lo necesitas». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Perdí mi trabajo hace 3 meses. He estado durmiendo en diferentes lugares. No tengo referencias porque mi última empleadora simplemente desapareció un día. Pero soy buena trabajadora. Soy honesta. Solo necesito una oportunidad». Lucía sintió como si estuviera mirando un espejo del pasado. «¿Cómo te llamas?» María Torres». «María, mi nombre es Lucía Ramírez y dirijo este programa. ¿Sabes por qué lo empezamos? Porque hace un año exactamente yo estaba donde tú estás ahora, sin casa, sin referencias, sin esperanza. Una mujer extraordinaria me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Este programa existe para hacer lo mismo por otras mujeres». María comenzó a llorar en serio. «¿De verdad? ¿No es una trampa o algo malo? Es completamente real. Y empiezas hoy si quieres. Tenemos una habitación lista, ropa limpia si la necesitas, comida caliente y mañana comienza el entrenamiento. En 3 meses tendrás certificación profesional, referencias verificables y ayuda para encontrar un empleo digno con salario justo». Mientras Lucía llevaba a María adentro para comenzar el proceso de inscripción, vio a Beatriz observando desde su auto, donde había insistido en estar presente para la inauguración, aunque eso significara un viaje largo que la cansaría. Sus ojos se encontraron y ambas sonrieron, entendiendo perfectamente lo que acababa de suceder. El círculo se había completado. Beatriz, quien había sido salvada por Lucía, financió un programa que Lucía dirigía para salvar a otras, como ella había sido salvada. Y ahora María sería la siguiente en recibir una segunda oportunidad, quien a su vez probablemente salvaría a alguien más algún día. 2 años después, en una tarde soleada de domingo,
Lucía organizó una comida especial en su departamento de la Condesa. Beatriz llegó primero, caminando con solo un bastón ligero que usaba más por precaución que por necesidad. Andrea vino con Roberto y su bebé de 6 meses, una niña a quien habían nombrado Beatriz Lucía, en honor a las 2 mujeres más importantes de su vida. María Torres llegó después, ahora empleada exitosa de una familia en Polanco y estudiando enfermería en las noches. Había traído a su nueva compañera de cuarto del programa, una mujer que estaba comenzando su entrenamiento. También estaban presentes 3 graduadas más del programa, cada una con sus propias historias de transformación. La mesa estaba llena de comida oaxaqueña que Lucía había preparado con amor. Mientras comían y reían, compartiendo historias y haciendo planes para el futuro, Lucía tuvo un momento de claridad profunda. 2 años atrás había estado sola, sin hogar, convencida de que su vida había terminado efectivamente. Hoy estaba rodeada de familia, no por sangre sino por elección y amor. Tenía un hogar que era verdaderamente suyo. Tenía un trabajo que le daba propósito más allá del salario. Y lo más importante, tenía la satisfacción de saber que su sufrimiento no había sido en vano, que se había convertido en el puente que ayudaba a otras a cruzar sus propios abismos. ¿En qué piensas?, Beatriz preguntó suavemente, sentándose al lado de Lucía mientras las otras conversaban animadamente. Pienso en que hace 2 años, cuando te ayudé en el mercado, no tenía idea de que estaba salvando mi propia vida tanto como la tuya. Las mejores historias siempre son así, Beatriz respondió, tomando la mano de Lucía. 2 personas que se necesitan mutuamente, encontrándose exactamente en el momento correcto. Yo necesitaba a alguien que me recordara cómo vivir. Tú necesitabas a alguien que te recordara tu propio valor. Nos salvamos mutuamente, Lucía, y ahora estamos salvando a otras. ¿Crees en el destino?, Lucía preguntó. No sé si creo en el destino, Beatriz consideró cuidadosamente, pero creo que cuando vives con un corazón abierto, cuando eliges ayudar incluso cuando tú misma estás sufriendo, creas tu propio tipo de destino. Pudiste haber pasado junto a mí ese día en el mercado. Nadie te habría culpado. Estabas enfrentando tus propios problemas, pero elegiste detenerte, elegiste ayudar, y esa elección cambió ambas nuestras vidas. Andrea se acercó con el bebé. ¿De qué hablan ustedes dos? De cómo una empleada sin casa ayudó a una anciana en el mercado y descubrió que a veces cuando ayudas a alguien más, te ayudas a ti misma. Lucía respondió, tomando a la pequeña Beatriz Lucía en sus brazos. El bebé se acurrucó contra ella inmediatamente. Andrea sonrió observando la escena. ¿Sabes qué es lo más hermoso de tu historia con mi abuela? No es solo que se ayudaron mutuamente, es que ahora están ayudando a cientos de otras mujeres a través del programa. Es como un efecto dominó de bondad que empezó con un acto simple de compasión en un mercado. Y pensar que ese día solo quería comprar jitomates para hacer una sopa. Lucía bromeó haciendo que todos se rieran, pero había verdad en la broma. Las vidas cambian en momentos ordinarios. Una caída en un mercado, una decisión de ayudar a pesar de tus propios problemas, una anciana orgullosa que decide dar una oportunidad a una mujer sin referencias. Momentos pequeños que se convierten en puntos de inflexión. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad y la reunión continuaba con más comida, más historias, más risas, Lucía pensó en todas las mujeres que pasaban por el programa cada mes. Cada una con su historia de pérdida, cada una buscando una segunda oportunidad, cada una aprendiendo que ser empleada doméstica no era algo de qué avergonzarse, sino una profesión noble cuando se hacía con amor y respeto. Pensó en su esposo fallecido, quien siempre le había dicho que tenía un don para cuidar a las personas. Es tu superpoder, solía decir. Haces que las personas se sientan vistas, valoradas, amadas. Nunca pierdas eso. No lo había perdido. Incluso cuando perdió todo lo demás, su casa, su estabilidad, su esperanza, no perdió su capacidad de amar y cuidar, y esa capacidad había sido su salvación. Beatriz se levantó con esfuerzo, llamando la atención de todos. Quiero proponer un brindis, anunció, por Lucía, quien me encontró en mi momento más vulnerable y me trató con la dignidad que yo misma había olvidado que merecía. Por todas las Lucías del mundo, las cuidadoras, las empleadas domésticas, las que mantienen las familias funcionando desde detrás de las escenas. Por las mujeres que caen y se
levantan, que sufren y aún así encuentran formas de amar. Y por los encuentros inesperados en mercados ordinarios que se convierten en momentos extraordinarios que cambian vidas. Todos levantaron sus copas. María agregó su propio brindis. Y por las segundas oportunidades, por las personas que las dan y las personas que tienen el valor de tomarlas. Por la familia, Andrea añadió, la que nace de la sangre y la que nace del corazón, porque ambas son igualmente reales y preciosas. Lucía levantó su copa mirando alrededor de la mesa a estas personas que se habían convertido en su mundo. Por la esperanza, dijo simplemente, por nunca rendirse, incluso cuando parece imposible seguir adelante, por creer que algo mejor está esperando, aunque no puedas verlo todavía, y por los ángeles disfrazados de ancianas tercas que caen en mercados. Beatriz se rió. Ángel yo, cariño, soy muchas cosas, pero Ángel no está en la lista. Para mí sí, Lucía insistió. El día que me contrataste, literalmente me salvaste la vida, y todos los días después me enseñaste que el valor de una persona no viene de su cuenta bancaria, o su dirección, o su título. Viene de cómo tratan a otros, especialmente cuando esos otros no pueden ofrecerles nada a cambio. Pero tú me ofreciste todo. Beatriz protestó suavemente. Me devolviste mi vida, Lucía, y tú me devolviste la mía. Por eso somos familia, porque la familia real es recíproca, es dar y recibir en igual medida. La tarde se convirtió en noche y la reunión continuó. Eventualmente los invitados comenzaron a irse, cada uno abrazando a Lucía y a Beatriz, agradecidos por ser parte de esta historia de redención y amor. Cuando finalmente todos se fueron, excepto Beatriz, quien se había quedado ayudando a limpiar, a pesar de las protestas de Lucía, las dos mujeres se sentaron en el pequeño balcón del departamento, mirando las luces de la Ciudad de México brillando en la oscuridad. Nunca te lo dije formalmente. Beatriz comenzó después de un largo silencio cómodo. Pero quiero que sepas que te considero mi hija. No biológica, pero sí real. Mis propios hijos son buenos hombres, pero están ocupados con sus vidas. Andrea es maravillosa, pero tiene su propia familia ahora. Tú, Lucía, eres quien eligió quedarse, quien eligió amarme cuando era más fácil no hacerlo. Lucía sintió lágrimas en sus ojos. Y tú elegiste verme como persona cuando el mundo me veía como invisible. Elegiste darme dignidad cuando estaba en mi punto más bajo. Eres más que empleadora, más que amiga. Eres la madre que perdí hace tantos años. Eres familia. Se abrazaron. Dos mujeres de generaciones diferentes, de mundos completamente diferentes, unidas por un momento de compasión en un mercado y cimentadas por meses de cuidado mutuo y amor genuino. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, Beatriz preguntó. Ese día en el mercado, fui al mercado para sentirme independiente, para demostrarme a mí misma que no necesitaba ayuda, y terminé cayendo, literalmente, y necesitando ayuda desesperadamente. Y fue lo mejor que pudo haberme pasado. ¿Por qué? Porque me enseñó que pedir ayuda no es debilidad, es humano, es sabio. Y a veces, cuando caes, la persona que te levanta resulta ser exactamente quien necesitabas en tu vida. Lucía asintió. Y a veces, cuando ayudas a alguien a levantarse, te levantas a ti misma en el proceso. Se sentaron en silencio por un momento más, cada una perdida en sus propios pensamientos, pero conectadas por un entendimiento profundo. Finalmente, Beatriz se levantó, tomando su bastón. Debería irme. Andrea se preocupa si llego muy tarde. Te llevo a casa, Lucía dijo automáticamente. No, mi chofer está esperando abajo. Pero Lucía, gracias por hoy, por la comida, por la reunión, por todo, pero sobre todo, gracias por ese día en el mercado hace 2 años, por no pasar de largo, por elegir ayudar, incluso cuando tú misma estabas sufriendo. Cambiaste mi vida ese día. Cambiaste la mía también, Lucía respondió, y seguimos cambiándola cada día. Después de que Beatriz se fuera, Lucía se quedó en el balcón por un tiempo más, reflexionando sobre el viaje increíble que había sido su vida en los últimos 2 años. De empleada sin casa a directora de un programa que transformaba vidas. De mujer invisible a miembro amado de una familia. De alguien que había perdido todo a alguien que tenía más de lo que nunca imaginó posible. Y todo había comenzado con una decisión simple: ayudar a una anciana que había caído en un mercado. No había buscado recompensa, no había esperado nada a cambio, solo había hecho lo que su corazón le decía que era correcto. Y ese acto simple de compasión se
se había convertido en una cascada de transformación que ahora tocaba cientos de vidas a través del programa. Lucía pensó en todas las mujeres que pasarían por el programa en los años venideros, cada una con su historia de pérdida y lucha, cada una buscando lo que ella había encontrado, una segunda oportunidad, una mano extendida en vez de una puerta cerrada, respeto en vez de lástima, amor en vez de caridad. Y pensó en todas las Beatrices del mundo, las personas mayores orgullosas que necesitaban ayuda, pero temían perder su dignidad en el proceso. A través del programa entrenarían a cuidadoras no solo en las habilidades técnicas, sino en algo más importante: cómo honrar la humanidad de aquellos a quienes cuidan, cómo ayudar sin disminuir, cómo amar sin condescender. El teléfono de Lucía sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era María Torres, su primera graduada del programa. Lucía, perdón por llamar tarde, pero tengo que contarte algo. ¿Recuerdas que te dije que estaba cuidando a un señor de 80 años con demencia temprana? Claro que me acuerdo. Don Fernando, ¿verdad? Sí. Bueno, su familia estaba considerando ponerlo en un asilo porque decían que era demasiado difícil. Pero después de 3 meses de cuidado constante, usando todo lo que me enseñaste sobre dignidad y respeto, ha mejorado tanto que la familia decidió que puede quedarse en casa. Me aumentaron el salario y me preguntaron si aceptaría ser su cuidadora permanente. Lucía, tengo un empleo estable, bien pagado, con una familia que me respeta. Por primera vez en años tengo seguridad. Y todo es gracias a ti. Lucía sintió su corazón hincharse con orgullo y alegría. No, María, es gracias a ti. Yo solo te di las herramientas. Tú hiciste el trabajo. Tú elegiste cuidar a don Fernando con amor y respeto. Ese fue todo tú. Pero me diste la oportunidad cuando nadie más lo haría, como Beatriz te dio una oportunidad a ti, y ahora tengo noticias aún mejores. Mi compañera de cuarto, Carmen, la que trajiste al programa hace 3 meses, acaba de ser contratada por una familia en San Ángel. Ya van 5 graduadas del programa colocadas exitosamente este mes. Después de colgar, Lucía permaneció en el balcón mirando la ciudad. En algún lugar allá afuera, 5 mujeres que habían estado sin esperanza ahora tenían empleos dignos, estaban reconstruyendo sus vidas, estaban encontrando su camino de regreso a sí mismas. Y todo porque una anciana cayó en un mercado y una empleada sin casa decidió ayudarla. El círculo de compasión se expandía, tocando más vidas cada día. Y Lucía entendió algo profundo en ese momento. Había descubierto su verdadero propósito en la vida. No era solo cuidar a una persona, era crear un sistema, una comunidad, una red de apoyo que multiplicara el efecto de un acto simple de bondad. Era asegurarse de que ninguna mujer trabajadora tuviera que dormir en la calle porque perdió su empleo. Era garantizar que ninguna persona mayor tuviera que elegir entre ayuda y dignidad. Era construir puentes donde antes solo había abismos, y todo había comenzado en un mercado común y corriente, en un día ordinario, con una decisión de no pasar de largo cuando alguien necesitaba ayuda. Porque eso es lo que hacen las personas extraordinarias. No son las que tienen superpoderes o recursos ilimitados. Son las que, incluso en sus propios momentos más oscuros, encuentran luz suficiente para compartir con otros. Son las que caen y se levantan, no solo para sí mismas, sino para ayudar a otros a levantarse también. Son las que entienden que en un mundo que a menudo es frío e indiferente, un acto simple de compasión puede cambiar todo. Lucía entró a su departamento, su hogar, el lugar que nadie podría quitarle, y se preparó para dormir. Mañana sería otro día de trabajo en el programa. Más mujeres que entrenar, más familias que conectar con cuidadoras, más vidas que transformar. Pero antes de dormir, Lucía hizo algo que había comenzado a hacer cada noche desde aquel día en el mercado. Susurró una pequeña oración de gratitud por el encuentro casual que cambió su vida, por Beatriz, quien vio valor donde otros veían solo una empleada sin referencias, por la oportunidad de transformar su dolor en propósito, por la familia que había encontrado en los lugares más inesperados, y por el recordatorio constante de que nunca sabemos cómo un momento simple de bondad puede resonar a través de las vidas, creando ondas de transformación que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Una empleada sin casa había ayudado a una anciana en el mercado, y días después descubrió que al salvar a otra persona había salvado su propia
propia vida. Descubrió que la familia puede encontrarse en los lugares más inesperados. Descubrió que el propósito a menudo nace del dolor. Descubrió que un acto de compasión puede crear una cascada de transformación. Pero más que nada, descubrió que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, un encuentro casual con la persona correcta en el momento correcto puede cambiar absolutamente todo. Y esa verdad, más que cualquier otra cosa, era lo que hacía que su historia valiera la pena contar, porque recordaba a todos que la esperanza siempre está a un acto de bondad de distancia, que la familia está esperando ser encontrada, que el propósito puede nacer de la pérdida y que a veces, cuando ayudas a alguien a levantarse, te descubres de pie junto a ellos, más fuerte que nunca. ¿Y tú crees que un simple acto de bondad puede cambiar una vida entera? ¿Que la familia verdadera es la que elegimos construir con amor y respeto? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Una nueva historia de superación te espera.